Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy platicando con el experto, tengo el gusto, el placer de estar con mi colega y amigo académico Enrique Chacón Cruz. Enrique Chacón es un destacado investigador, infectólogo, pediatra, vacunólogo, asesor de instituciones científicas. Y pues está muy preocupante, Enrique, lo que está sucediendo en China y que nos estamos enterando del incremento de casos de neumonía en niños. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Primeramente agradecerte, Eduardo, el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, amigo mío, también muy admirado por mi persona. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema muy interesante que está causando preocupación global y puedo decir que he estado muy al tanto de lo que está sucediendo, dado que dentro de las asociaciones con las que puedo laborar y asesorar o incluso ser asesorado, es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está siendo muy enfática y muy directa con el CDC de China, que hay un CDC de China, en relación a este número de casos de neumonía en el norte de este país. En resumen, lo que está sucediendo es que en Pekín o Beijing para los angloparlantes, así como ciudades no tan cercanas, en un radio de 700, 800 kilómetros alrededor de Beijing, en el norte o de Pekín, en el norte de China, ha habido un incremento muy importante de neumonías solamente en niños o casi solamente en niños. Muchos de ellos se han hospitalizado, estamos hablando de miles. La cuestión es que la ONU le pregunta al gobierno chino, al CDC de China, ¿es un brote? ¿Es un patógeno nuevo? ¿Es un virus nuevo? Y hasta aquí es lo que he podido escuchar hasta el día de ayer, de lo que se ha mencionado por parte del gobierno chino hacia la OMS. Obviamente yo no vivo en China, no sé lo que de primera mano, pero sí de primera mano lo que he estado yo escuchando en dichas reuniones y leyendo. El gobierno chino al día de ayer dijo, no hay patógenos nuevos, no hemos identificado un nuevo virus. Lo que hemos identificado son virus y bacterias conocidos, afectando solamente a niños. Virus sincicial respiratorio, polinovirus, parainfluenza y micoplasma, entre otros, pero son los que más se han visto y todos esos son conocidos mundialmente como agentes infecciosos de infección respiratoria en niños y en adultos. Ahora, entonces viene la pregunta de la OMS, ¿por qué? Entonces, lo que dice el gobierno chino, y ahí luego ya quiero brincar al tema de deuda inmune. China es el país que más confinamiento ha tenido. La primera ola, han habido varias olas de COVID, y ellos tuvieron una ola no hace mucho, en la cual todo el país estuvo en confinamiento y utilizando lo que llaman medidas no farmacológicas de protección, como es el confinamiento, como es el uso de cubrebocas o mascarillas, etcétera. Pues China es el que más estuvo así. Y los que estuvieron mucho tiempo encerrados o confinados en casa, pero que nunca tuvieron una, una cuota, como decías, una cuota de estar expuestos a agentes infecciosos, son los niños pequeños, los que nacieron durante el confinamiento o tenían meses o 1 o 2 años de edad. Ellos, al estar encerrados en esa edad, su exposición a agentes infecciosos es menor y es una manera no natural de protegerse. Sí, Cuando Es ya, bien conocido que sí, cuando ya es bien deberían de conocido. tener, cuando ya deberían Ajá, de tener una carga inmune por las experiencias que se deben de vivir los primeros 5 años de vida. al no tenerlas quedan expuestos. Y eso se conoce como deuda inmune. Y eso es algo que se probó. Por ejemplo, en Francia, en el Reino Unido, en España, en Italia, en Nueva Zelanda, se vio que los niños, cuando fueron liberados del confinamiento, empezaron a tener muchos casos de enfermedad por virus sincicial respiratorio, amigdalitis por estreptococo, neumonías por adenovirus y para influenza, incluso fuera de la época habitual.
en Francia y en Inglaterra empezaron a tener hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio, pero en época de verano, cuando normalmente en esos países se ve en otoño o en invierno, como en México. Y ahí viene la propuesta de la deuda inmune. Al no estar expuestos y los expones, se cambia el prototipo epidemiológico de cómo se presentan estas enfermedades. Y en China parece ser, no lo podemos confirmar, pero parece ser que está pasando lo mismo, pero a mucho más gran escala. Ahora, aparte, ¿qué apoya esto? ¿Qué apoya? Que esto está afectando solamente a niños pequeños. Es raro que esto esté sucediendo en niños arriba de 3 años. Está afectando a niños pequeños. Los adultos se enferman pero no hospitalizan en estos casos. Si tenemos nosotros un nuevo virus que esté causando estas neumonías, afectaría también a los adultos, porque esos adultos, al ser un virus nuevo, tampoco van a tener defensas contra un virus nuevo. Predominantemente por falta de exposición previa. Entonces nosotros creemos que eso es lo que está sucediendo, literal. Y además lo dices perfectamente bien. Es totalmente congruente y muy justificado esa deuda inmune que además representa, entre otras cosas, por estar en confinamiento, un cambio de vida, lo que es el hábitat acostumbrado o que debería de ser, y que involucra, como siempre, hay que tomar en cuenta la alimentación y sus relaciones, puesto que está relacionado con todo, con la deficiencia de vitamina D, con la deficiencia de zinc, con otra serie de cosas que posiblemente estén también participando, sin que sea el factor más importante, pues en los casos ahora de neumonías, no acostumbradas a ver en esta temporada en China. No sé si... Exacto, eso es. Obviamente, esto no ha terminado, la investigación sigue, pero al día de hoy podemos decir que eso es lo que se ha planteado. Esto es lo que se ha planteado. Incluso la OMS se negaba a hablar de la deuda inmune como concepto, ya lo está cada vez apoyando más. Y los invito mucho a leer un artículo que salió, te lo envié en noviembre, o sea, este mes, de la doctora Corinne Levy y el doctor Robert Cohen de Francia, que acaban de publicar un artículo sobre este tema en particular, que ya está tomando cada vez más importancia, a pesar que hay muchos detractores, que lo respeto mucho, pero creo que es un concepto nuevo. Entonces, en cuanto a cuidados de la comunidad de esta neumonía, de estos casos de neumonía en China, hay que estar alertas a lo que sucede en China, hay que estar alertas a que confirmen que no se trata de un nuevo virus o una nueva bacteria, pero al día de hoy parece ser que esto es resultado del confinamiento. Y no estoy queriendo decir que el confinamiento y el uso de cubrebocas no eran necesarios, porque luego se malinterpreta. Ni tú ni yo lo estamos diciendo. Simplemente estamos diciendo que todo acto tiene una consecuencia. Este era un acto importante. Estar confinado era importante para no morir de COVID, para no transmitir COVID, pero tiene su consecuencia. Sí, sí, definitivamente. Pues quiero también, antes de que despidamos, parece ser que se están incrementando los casos de sincicial respiratorio, ahora sobre todo en la zona de occidente de México. Estamos teniendo reportes un poco alarmantes y bueno, será tema de otra plática. Yo quiero agradecer en esta plática al experto, con el experto, a el doctor Enrique Chacón Cruz, esta plática, este mensaje y pues estar pendiente, Enrique. Sí, sí, gracias por la invitación de nuevo. Para sincicial, pues ya hay una vacuna, tanto anticuerpos monoclonales como vacunación en embarazadas para proteger a los niños. Tenemos vacuna de sincicial para adultos de la tercera edad y con factores de riesgo. O sea, ya tenemos. Esperemos que algún día México se anime a comprar esas vacunas. Como está la situación, cada vez la veo más difícil, pero pues, en Estados Unidos ya se está usando, en algunos lugares de Europa también. Ojalá, ojalá que así sea. Como siempre, muchísimas gracias al doctor académico Enrique Chacón Cruz.
Y a ustedes estén pendientes de las próximas informaciones en Médicos Unidos por México. Gracias. Muy bien.